Vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca del camino a Emaús. Amén, hermanos, camino a Emaús. Creo que muchos hemos escuchado y hemos leído el camino, ¿no?, que iban estos dos discípulos del Señor a Emaús. Y vamos a tratar acerca de ese tema. Amén. El Señor Jesucristo le habla a los discípulos, les había hablado desde cuándo, pero aquí les recuerda ya acercándose el momento y les dice el 30 y 31, ayúdame a leer, 30 y 31. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Amén. Heriré al pastor y las ovejas, que dice, serán dispersas. Era una profecía ya escrita, que eso es lo que iba a pasar, aunque Pedro se rehusó y dijo, no, eso no va a suceder conmigo, pero pues ya profecía es profecía. Cómo ponerse a lo que Dios ya dictó tiene que cumplirse, tiene que llevarse a cabo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a irnos a San Lucas, capítulo 24. Todos vayamos a San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Amén, versículo 13. San Lucas, capítulo 24, en el versículo 13. Todos pasen su vista. Amén. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y pueblo y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Amén, hermanos. ¿Qué había pasado? Bueno, nuestro Señor ya había resucitado para ese momento. Amén, hermanos. Y pues todos los discípulos, en ellos sentían un dolor muy grande, sentían confusión porque no sabían qué iba a suceder. Sentían también incertidumbre, miedo, porque qué iba a pasar con el Sanedrín contra ellos. Bueno, un montón de preguntas. Entre ellos pues venía la decepción también. Amén, hermanos. La decepción porque ellos en el versículo, léalo en el versículo 19 al 21, por favor. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Decepcionados. Nosotros esperábamos que él era el prometido. Pero bueno, dicen que unas mujeres fueron a ver, ya no estaba y vieron ángeles, luego fueron a corroborar otros, pero bueno, eso es lo que dicen ellos.
Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor le había profetizado a ellos y le había dicho, va a suceder que me van a agarrar, me van a sentenciar a muerte y ustedes van a ser dispersos. Y como hemos estado estudiando estas semanas pasadas, ¿no?, acerca de la muerte, el Señor, desde que comenzó su ministerio, uno de los puntos importantes que le habló a sus discípulos fue, voy a morir, voy a morir, voy a ser entregado a los principales, me van a maltratar, me van a hacer esto. Todo eso siempre el Señor le estuvo diciendo. Pero cuando sucedió, a pesar de que el Señor les estaba repite y repite, ¿ellos qué? Pues se decepcionaron. Amén, hermanos. Vimos que bueno, ahí el estudio, miren, hermanos, se subió, pero lamentablemente el micrófono no capta bien, hermano. Y salió muy carcomido las voces. Un problema ahí. Pero bueno, el Señor nos muestra que cuando hay duelo, es un lapso en el cual pues la persona siente su dolor, ¿no? Y hablamos del duelo literal como el duelo espiritual. Amén. El Señor no los dejó tanto tiempo solos, los dejó 3 días nada más, 3 días con su noche. Pero para ellos ya era una eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por eso el Señor nada más 3 días y 3 noches. Y en ese lapso ellos se sintieron tan devastados, tan traicionados, que dijeron, nosotros esperábamos que Él fuera la respuesta. Pero resulta que murió y no lo hemos visto. Amén, hermanos. Ahora lea el versículo 13. Versículo 13, por favor. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. Ellos iban a una aldea llamada, ¿qué dice? Emaús. Según la arqueología bíblica, dice que Emaús estaba entre de 11 a 15 kilómetros de distancia de Jerusalén, donde ellos estaban. Amén, hermanos. Ahora, la razón por qué ellos se dirigían a Emaús, cuando Emaús pues no figura como un lugar donde el Señor tuvo su centro de evangelismo o donde el Señor les haya ordenado vayan, ¿no? Sino que ellos dos agarran y dicen, vámonos a Emaús. Las cosas estaban así entre ellos, ¿sí o no? ¿Qué le preguntaba un discípulo al otro, el otro al otro, encerraditos nada más? Y dos de ellos, uno de ellos llamado Cleofas, le dice a otro, vamos a Emaús. Amén, hermanos. Emaús, ¿qué era Emaús o qué significa Emaús? A ver si gustan escribir. Significa primavera templada. Primavera templada significa Emaús. Significa lugar primaveral. Amén. ¿Qué caracterizaba Emaús? Dice la arqueología bíblica que era un lugar de aguas, ¿cómo le llaman esas aguas? Termales, aguas termales. ¿Sí conocen las aguas termales? ¿Sí han escuchado las aguas termales? ¿Qué son las aguas termales? Que son calientitas, unas calientes, unas... Entonces, Emaús era conocido porque ahí era un lugar de retiro, vamos a llamarle así. Un lugar donde se iban a relajar, un lugar donde ellos iban, donde las personas iban y no sé, un fin de semana, yo que sé, tranquila. En los baños ahí se dormían mientras el agua les masajeaba, abría los poros y los baños de lodo, de barro. Era eso, Emaús. Amén, hermanos. Entonces, la razón por qué estos dos discípulos se iban a Emaús, ¿por qué era? ¿Por qué se iban a Emaús los discípulos? Porque estaban tan así su cabeza, de tanta decepción del Señor, que dijo que bárbaro, no ha resucitado. Y él dijo que la profecía decía que él era el Mesías y que él iba a dar libertad y que no nos iba a dejar solo. Y mira, estamos escondidos acá. ¿Y dónde que él viene? Así que vámonos ¿a dónde? A Emaús. ¿Vámonos a qué? ¿Vámonos a qué? Vamos a relajarnos un rato. Vámonos. Vamos a desestresarnos de tanto problema. ¿Ahora entiende usted? Vámonos porque esto no se puede. Hacia Emaús. Ahí van los dos caminando hacia Emaús. Y dice que en el camino iban hablando ¿de qué? De esa situación. Léalo, verá el versículo 15. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a
el 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Ve? Iban conversando, ¿qué dice? De todo lo que ven acontecido. Vamos, hermanos, manito, vente. ¿Qué tal cuando nos decía, no? Que nunca íbamos a estar solos. ¿Qué tal cuando nos decía que nos iba a ayudar? ¿Qué tal cuando sanó a aquel hombre, no? Pero mira, no ha resucitado. Pero para olvidarnos de todos los problemas, vámonos ¿a dónde? A Emmaús. Ahora entendemos la razón por qué iba a Emmaús cuando el Señor le dijo que no se fueran a ningún lado. Pero ellos se iban para olvidar, para desestresarse. Desestresarse. Yo no estoy en contra, hermanos, de que usted diga, ¿sabe qué, hermano? Quiero un rato a la playa. Vaya. Quiero ir a un lugar así de tranquilidad, pues vaya, eso no hay ningún problema. Pero aquí el punto, hermanos, es que esta situación era espiritual, esta situación. Y ellos en lugar, no sé, de doblar rodillas, de esperar al Señor y creer a lo que ya le habían dicho a las mujeres y de los que habían ido al sepulcro, mejor que dijeron, nos vamos a relajar. Saben, hermanos, que cuando algo espiritual ataca nuestra vida, no importando que te vayas a un spa, no importando que te vayas a aguas termales, eso va a continuar porque es algo espiritual que está atacando tu vida. Y ellos querían que estos problemas, que estas situaciones y cosas, a ellos los relajaran. ¿Cómo se imaginaban? Vamos un rato a bañarnos ahí, hermano, y ya nos regresamos. Es lo que buscaban, era lo que esperaban encontrar en Emmaús. Amén, hermanos, si estamos acá. Y ahí van hablando de sus decepciones y se les aparece el Señor y les van contando, ¿no? Mira que así, así, así. Sigamos leyendo. Versículo 22, escuche. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y habían recibido noticias buenas. Sigue diciendo, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres que dice, habían dicho. A pesar de que había confirmado ya la palabra de Dios por boca de las mujeres y de unos discípulos que fueron al sepulcro, pero que dice, ellos no lo creían. Amén. Sigue diciendo el 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, que dice, han dicho. Oh insensatos y tardos, que dice, de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como dijimos al inicio, nuestro Señor siempre habló acerca de su muerte y siempre citaba versículos bíblicos y le decía, esto va a pasar y esto va a suceder para que se cumpla la profecía del profeta, para que se cumpla la palabra del Señor. Y siempre le mostraba por medio de la palabra lo que iba a suceder. Amén. Por eso el Señor se enoja y en el 25 le dice, oh insensatos. En otra traducción le dice, tontos. Amén. Tontos. Oh insensatos y tardos de corazón, o sea, incrédulos, para creer todo lo que los profetas, que dice, han dicho. Fíjense, hermanos, que nosotros hay veces que actuamos como tontos, como insensatos. ¿Cuándo? Cuando se nos olvida lo que dice la palabra del Señor. Cuando olvidamos que la palabra nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Cuando dice la palabra que la vida del cristiano es una vida de pruebas, de luchas, y se nos olvida eso. Y nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué a mí el otro? Y el Señor contesta, oh insensato, oh tonto. ¿Cuántas veces se te ha dicho, cuántas veces te ha enseñado que eso es parte de cuál? Del proceso de la vida del cristiano. ¿Cuántas veces no le habló el Señor que eso iba a pasar? Amén. Y les abría las escrituras, le decía, si dice el profeta que esto va a suceder. Y tanto le repetía, creo que entre más le repetía, más se le olvidaba. Porque a veces que pasa eso, ¿no? A veces entre más y más decimos, sí es cierto, tenemos que pasar luchas, sí es cierto, tenemos que pasar pruebas para ser probados, somos oro. Y ya cuando viene una pequeña prueba, ya se nos olvida todito y preguntan, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Están escuchando, hermanos?
Dígame si no actuamos como tontos. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Incrédulos. Amén. Incrédulos. Cantamos una y otra vez. Bendeciré al Señor en todo tiempo y en todo lugar. En el día de angustia y en la desesperación, bendeciré al Señor. Y ya cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Se nos olvida. ¿Y qué dice el Señor? Oramos al Señor, dando una respuesta, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Tonto. Insensata. ¿Cuántas veces le estuve hablando que eso es algo que tienes que pasar, que tiene que suceder? Pero es que mataron a nuestro líder, a Jesús. Pues, ¿qué no les dije? Que el pastor iba a ser herido, iban a ser dispersas las ovejas. Ah, sí es cierto, ¿no? Y luego, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, se nos olvida y vamos caminando a Emaús, pensando, hablando pura desgracia. Camino a Emaús. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sucedió esto? No, está muy mal. Está muy mal lo que pasó. Camino a Emaús. ¿Me está escuchando, hermanos? Buscando tal vez en nuestra vida, buscando en nuestro corazón un lugar donde relajarnos, salir de la situación, salir de los problemas. Pero el problema o las situaciones espirituales, nadie lo va a curar. ¿Me están escuchando? Lo espiritual se tiene que tratar ¿dónde? En lo espiritual, en la congregación, en la iglesia. Pero estos hermanos se les olvidó. Miren esos hermanos espirituales que oraban y ponían las manos y sanaban, cómo se volvieron tan humanos, tan carnales, que ya no llegaron a confiar en Dios. Y en lugar de esperar de Él esa respuesta, esa fortaleza, dijeron, vámonos al spa. Vamos a relajarnos allá. ¿No? No va a suceder así. ¿Estamos escuchando, hermanos? Iban contando, ¿qué dicen? Sus desgracias. Tú eres el único que no se ha enterado que Jesús fue crucificado. Nosotros creíamos que Él era. Nos decepcionó. Nos decepcionó. ¿Cuántos hemos sentido decepción? ¿Cuántos? Nadie. Qué bueno. Que Dios los bendiga. Todos hemos sentido decepción. Ya no queremos seguir. Vámonos a Emaús. Síganme los malos. Vamos, hermano, yo lo pago. Vámonos a Puerto, ahorita que 2 horas se hace. Vámonos a Emaús. ¿Cuántos se quieren ir a Emaús? ¿Cuántos quieren agarrar sus maletes? Vámonos a Emaús, hermano. ¿Ve usted? Los problemas espirituales, ¿dónde se tienen que resolver? En la iglesia, en la congregación, esperando en Dios, hincándonos. Son difíciles, muy difíciles, hermanos. Pero dijo el Señor, insensatos y tardos, ¿cuántas veces les estuve hablando de esto? Pero me decepciona, me duele, me entristece. Pues sí, pero ya te estuve hablando. ¿Cuántas veces te dije que esto iba a suceder? ¿Ve usted? Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí. Bueno, pero quiero que me acompañen a Isaías capítulo 53. Y uno de los atributos tan maravillosos que nuestro Señor Jesús tuvo aquí en tierra cuando se manifestó en carne y que nosotros debemos de tener. Vamos a leerlo, Isaías 53:1, pase su vista. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Ahí están todos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Escucha el 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Otra vez el 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Levante su cara. Si usted lee todo ese capítulo 53, todas las cosas que se habla de nuestro Señor Jesucristo son dolor, son angustia, son desesperación, son malos tratos. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando leía es que dice experimentado. ¿En qué dice? En quebranto. ¿Qué es alguien que es experimentado en quebranto?
que de continuo sufre defraudación, sufre dolores, que ya le quebraron su corazoncito, que ya le traicionó el hermano. ¿Lo está comprendiendo? Que iba bien caminando y de repente le traiciona, que iba bien y se va para atrás, experimentado en quebranto. ¿Cuántos quebrantos no en su vida? Y esa es una de las cosas que nosotros no aceptamos, que nosotros nos negamos a aceptar. Cuando dice las Escrituras que el Señor, el versículo 3 dice, desprecio, amén, rechazo. ¿Y qué más dice? Varón que de dolores. Todas esas cosas en su vida, desprecios, dolores, rechazo. Llegó el momento en que tanto sufrió nuestro Señor, que ¿qué dijo el Señor? Yo creo que ya no aguanto, mejor me voy. ¿Están escuchando, iglesia? Hay dos cosas que nosotros podemos elegir: agarrar y irnos a Emaús, o la otra, decir, voy a convertirme en un hombre experimentado, voy a convertirme en una cristiana experimentada en quebranto. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está escuchando? Experimentado en quebranto. No una sola vez traicionaron al Señor, no una sola vez le hicieron el rechazo a Cristo, sino que varias veces, varios males, y a tal grado que se volvió un hombre experimentado. En México decimos, ya le salió concha. ¿Sí o no? Están acá, hermanos, despiertos, pero hay veces que algo sucede en nuestra vida y por algo que sucede, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya dice, ya me quiero ir a Emaús. Ya no. Hermano, ¿dónde está? Y cantamos a gran voz, queremos ser como tu Señor. Ah, bueno, pues hemos experimentado en quebranto, entonces. No, pero eso no, otras cosas, ¿sí? Pero experimentado, eso sí no lo aguanto. Eso sí no lo soporto. Todo lo demás, pero eso sí no. Dice la palabra, despreciado, desechado como algo que no sirve y experimentado en quebranto. O sea, hermanos, nosotros que seguimos al Señor, van a suceder muchísimas pruebas en nuestra vida, de diferente índole. Yo creo que saca los años que llevas en el camino y te vas a dar cuenta que ha sucedido ¿qué? Decepción, problema, luchas, traición y tal, todas esas cosas. ¿Está escuchando? Pero nunca el Señor dijo, yo ya me cansé, yo ya no aguanto. Digo el Señor, no, yo voy a ser un hombre experimentado, un hombre que soporte, un hombre que aguante hasta el último todo lo que está pasando. Pero los discípulos que iban hacia Maús, sucedió eso y que dijeron, no, vámonos, nosotros no aguantamos, es suficiente para nosotros, vamos mejor. Amén, hermanos, nos falta bastante todavía, mucho nos falta. ¿Sí están aquí conmigo? Muy bien, lea otra vez el 53.3, por favor. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitamos mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Amén. ¿Despiertos? Amén. Vamos a 2 Corintios, a ver si es ahí, 2 Corintios. 2 Corintios 11:24. Vamos a ver un experimentado en quebranto, una persona, amén. Aparte de nuestro Señor, vamos a ver a este discípulo. ¿Lo encontraron? 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es, que dice, mi debilidad. Un hombre que
experimentado en quebranto, azotes, golpes, apedreadas, traición, naufragio, enfermedad, todo eso. ¿Qué convirtió a Pablo en un hombre experimentado? Un hombre experimentado en quebranto. Amén, hermanos. Un hombre que puede dar consejo, un hombre que puede exhortar, un hombre que puede decir, ya lo padecí, ya pasé, ya sufrí, tú puedes también. Eso es lo que hace la experiencia en la vida de un cristiano, soportar las cosas que vienen a nosotros. Amén, hermanos. Pero con los hermanos que iban rumbo a Emaús, sucedió eso y que dijeron, vámonos. Esto es muy fuerte para nosotros nos vamos, no aguantamos eso. Ellos que se queden allá en Jerusalén, vámonos. Ni siquiera se acercaron a corroborar si las palabras de las mujeres eran reales, sino que solamente agarraron su camino y se fueron para Emaús. Entonces la palabra de Dios nos exhorta a que como cristianos seamos experimentados. Por eso cuando alguien que apenas inicia y dice, mire, me está pasando esto, y uno que bendito Dios, pues ya va a dar 2, 3 pasos tal vez o un paso adelante, pues ya uno lo ve más tranquilo, ¿no? Y uno dice, no, sí se puede, ¿cómo de que no? ¿Vistes? Vamos a Romanos capítulo 8, y lo que dice el Señor, Romanos capítulo 8, nos dice que podemos sacar bendición. Romanos 8, versículo 28. Amén. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, está bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuáles? ¿Las cosas buenas? No. ¿Qué dice? Todas las cosas. O sea que el cristiano en medio de los problemas, de las dificultades, aún en esa situación, ¿qué va a encontrar en ese problema? ¿Qué va a encontrar en esa decepción? ¿Qué va a encontrar en esa traición? ¿Qué va a encontrar en lo que le hicieron? ¿Qué va a encontrar? Algo de provecho para sí. Algo bueno le va a sacar. Me pasó esto, pero nuestros ojos carnales, lo malo, como hicieron los apóstoles, dijo que era el Mesías, dijo que nos iba a ayudar, dijo que iba a estar con nosotros, dijo que no nos iba a dejar solos, dijo que era muy poderoso. Mira, nos traicionó. Lo bueno. Entonces, como cristianos, cuando algo viene a nuestra vida y sucede algo fuerte, que dice la palabra, todas las cosas que le suceden al cristiano, le suceden que tenemos que sacar, siempre va a ser de una retribución buena para nosotros. Amén, hermanos. Regresemos, por favor. Capítulo 24. San Lucas en su capítulo 24. Las ahí, bueno, tomando esas dos de hombres de Dios que decidieron apartarse del camino, amaban al Señor, siempre lo amaron, pero que por cuestiones de debilidad decidieron apartarse del Señor, siempre el Señor se les apareció. Tenemos y dijeron también, nosotros nos vamos. Dice que estando pescando, ¿qué cosa? Ahí apareció el Señor. Estos hombres que habían determinado dijeron, nosotros nos vamos a Emaús. Deja a los demás hermanos que estén. Nosotros vamos a Emaús, ya decepcionados. Y rumbo a Emaús, ¿qué sucedió? Seguro, hermano, que si nosotros en nuestra cosa está un día partir a Emaús, en el camino te va a topar el Señor. En el camino vas a encontrar al Señor. Y ahí el Señor va a hacer que tengas, pero no te va a obligar. Te va a hablar,
te va a exhortar, te va a animar a que regreses, porque ellos iban ¿hacia dónde? A Emaús. Su idea ya no era regresar, pero si en nuestra mente hay eso, el Señor va a salir al encuentro y te va a hablar por amor a qué, a tu alma, por amor a nuestro. Va hablando el Señor. ¿A poco eso sucedió? Sí. Entonces el Señor lo que hace es que el cristiano, la cristiana, empieza a reflexionar. Vea, usted verá lo que nos dice, versículo 26, ya cuando el Señor les exhorta, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que él, que dice, de él decían. El Señor se va a manifestar camino en Maús y te va a hacer reflexionar. No te va a obligar, porque el Señor no obliga a nadie, pero que estás actuando mal. Por eso le abrió la palabra y les enseñaba, miren, esto y esto y esto y esto. Hablaban de mí que iba a padecer, ¿por qué no lo entienden? ¿Me está comprendiendo? No sé cómo Dios vaya a mostrar si tienen pensado irse a Maús, pero Dios va a muy claro, va a manifestarse. ¿Con la intención de qué? Que eches para atrás, que recapacites y digas, no, estoy haciendo mal. Dice, ayúdame a leer. Acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros. Así que entró para quedarse con ellos. Amén. Viste, simbólico lo que hemos estado estudiando, ¿no? ¿Le permitieron cuál? La entrada a su vida. Ya no estaba el Señor porque ya estaba invadido por la incredulidad, por un montón de cosas. Por favor, está otra vez que regresando su corazón. Porque lo primero que regresa del cristiano, ¿cuál es? De Cristo es el corazón. Sigue diciendo el versículo 30. Sí. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Siga. Entonces, él se desapareció de su Ahora escuche. Decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Escuche. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo ve? Ah, qué maravilloso. Ardía nuestro corazón. Si el Señor nos va a topar en Maús y nos va a hablar, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Va a arder. No lo vas a poder detener. Conforme el Señor vaya hablando, no sé a quién vaya a usar o de qué manera arda y no se pueda contener, no se puede detener. ¿Qué va a suceder con los pensamientos? Que los pensamientos se van a tener que cambiar, se van a tener que echar para atrás. Su idea de ellos era pasar un buen tiempo en Emaús, relajarse y tal vez que iba a... Pero cuando les empezó a hablar y le dijo, mira, así dice la palabra, ¿en qué pasó? Su corazón empezó a ¿qué? Arder, 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 arder. Más y más y más, y no lo podían contener. Llegó el momento en que dijeron, no, ¿sabes? Quiero que tenga una idea. Regresemos a Jerusalén mejor. Vámonos de donde salimos. Qué maravilloso, ¿veis? Sí, ellos tenían pensado apartarse del Señor. Sí, por eso mismo Cristo se les presentó y les habló que lo que estaban haciendo era mal. Y estando sentados dijeron, ¿cómo ven, hermanos? Esa misma hora, tal vez eran como a las 7, 8, 9 o 10 de la noche. No, vamos a tener que caminar 11 kilómetros. Pues vámonos, no me importa cuánto tengamos que caminar, pero tenemos que regresar, ¿qué? A los pies de Cristo. Tenemos que... Y ese momento dejaron todo lo que tenían que hacer, dejaron el lugar primaveral, como se llama Emaús. ¿Cómo se llama Emaús? Lugar de las aguas termales, lugar que de tranquilidad, de paz. Dijeron, vámonos.
Vámonos donde están los demás. Y regresaron a Jerusalén, estando con qué? Con sus hermanos. Imagínense qué dirían los hermanos cuando llegaron. Ya llegaron, hermanos, ya llegamos. Pero solamente ellos sabían lo que había acontecido en el camino, porque Él te ama, Él nos ama. Amén. Y Él, si nos da la vida. Pero qué maravilloso que el Señor nos dijo, te voy a mandar lepra para que regreses. ¿Qué dijo el Señor? Me los voy a topar. No me voy a decir tonto, le voy a decir. A mí les voy a hablar. Le voy a hablar. ¿Y cómo ardía? ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor va a hablar al corazón, no vas a soportar la palabra. Ni un versículo, ni unas palabras. No se va a soportar. Dice que su corazón de ellos, ¿en qué versículo lo dice? 32. Ardía nuestro corazón mientras conversábamos con nosotros, él en el camino nos explicaba las escrituras. ¿Cómo cree que se comportaban ellos cuando el Señor le iba hablando? Predicación. Yo creo que más de una lágrima habrán derramado. ¿Cómo ardía su corazón? No soportaron. No podemos estar de pie a la palabra del Señor. El profeta dijo, yo voy a callar y nunca más de mi boca se va a escuchar hablar de Dios. Porque siempre que hablo siempre que hablo del Señor, siempre que sigo del Señor, puro problema y puro problema. Ya estoy harto y cansado de eso. Pero dice que cuando él quiso callar, ¿qué sucedió? Era como un fuego. Lo quiso soportar y ¿qué dice? No lo pudo soportar. No puedo soportar. Tengo que hablar. Así es, porque Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios va a hacer, porque por amor a nuestra alma, Él va a tratar con nosotros delante de su presencia, de pie, si nuestros planes son contrarios a los del Señor. Si nuestros planes son contrarios a lo que un día le prometimos a Él, Él se nos va a manifestar. Él nos va a hablar. ¿Con tal de qué? De que recapacite. Pero es que mucho problema allá. Recapacita. Yo te había hablado que en el mundo tendrás aflicción. Yo te había hablado que tenías que ser probado. Recapacita. ¿Cuántos se quieren topar al Señor Emaús? Qué bonito lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros, porque Él nos ama, porque Él nos quiere. Señor, sabe el Señor que le amamos y hay veces que en nuestra vida viene ese momento de flaqueza. Pero ¿qué dice? ¿Recuerdan cuando se topó con Pedro? Pedro dice, yo ya me voy a pescar, todo pesca y no pescó nada. Porque mira, aunque hayamos planeado las cosas fuera del Señor, ya no se puede vivir sin Él. Ya no se puede. El Señor lo llamó al ministerio a Pedro y dijo, tú vas a ser, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo? No, yo me voy a regresar a pescar peces. Y el Señor, no vas a poder. No, porque ahí hay algo, y hay un pacto, hay un compromiso. Vayamos, eso va a ser nuestro dolor de cabeza. Ahí va a estar el Señor, se nos va a presentar un día, pero no esperemos que eso suceda. Mejor nosotros debemos de ser, ¿qué? Experimentados ¿en qué? En quebranto. Ya me hizo esto mi familia, ya me hizo este hermano, ya pasó esto. Bueno, vamos a continuar. Amén, hermanos, ¿están acá? Es lo que dice Isaías 53. Puro problema habla de Jesús. ¿Lo han leído? Pusimos sobre él nuestras cargas, por sus llagas fuimos a esto, y le hicieron el otro, y le hicieron aquello. ¿Viste? Estamos, vamos a ver lo que nos dice.
Araceli, Lucas 17:1. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Quién me ayuda a leer? Amén, la hermana Patti. Primera de Pedro 1:7. ¿Quién? Santiago 1:12. ¿Quién? ¿Quién? Santiago 1. Y Éxodo 20:20. ¿Quién? Amén. Adelante, hermano. Muy bien, comenzamos. Lucas 17:1. Dijo Jesús a los discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas hay aquel con quien Tráeme mi tablet, por favor. Mi tablet. Desconecta. a sus discípulos. Imposible que no vengan tropiezos, mas hay aquel con quien viene. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Miren, hermanos, a mí me sorprende a veces, no es que la palabra se contradiga, sino que usa el Señor para que hay cosas, porque lo ha dispuesto así. Le dijo el Señor a la mujer de Abraham: ¿hay algo imposible para Dios? No hay ninguno. Pero ahí dice en ese versículo: Imposible que no vengan tropiezos, mas hay aquel con quien viene. imposible, ¿qué dice? Que no vengan tropiezos. ¿Dices? ¿Quién continúa? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez. Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. ¿Viste? Siga, ¿quién continúa? El oro, aunque perecedero, se pisona al fuego. Y también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es cuando Jesucristo se revele. Amén. Continuemos. Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Moisés respondió al pueblo: no teméis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Para probaros vino Dios, para probar esté sobre ustedes. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces ya la palabra lo profetizó, ya la palabra lo enseñó. Amén, hermanos. O acostumbramos a nuestra vida, a nuestra alma, a ser un experimentado en quebranto, todo nos va a decepcionar durante toda la vida. Durante toda la vida. Hasta el mínimo error de alguien que esté a nuestro alrededor será motivo de que busquemos otro lugar. La palabra lo enseña. He experimentado, ¿qué dice? He experimentado en quebranto. Si el Señor estuviera, ¿qué cosas no nos exhortaría a nosotros? ¿Por qué te quieres ir? Por eso nada más. ¿Y qué otras cosas? No llevemos al Señor, a San Pablo. Hijo de San Pablo, me han pegado, me han apedreado, los hermanos, sucede esto, sucede el otro, pero pues aquí seguimos, experimentado. Y creo que, ¿a cuántas veces te han apedreado a ti? ¿Cuántas? A mí ninguna, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces, no sé, has estado navegando en alta mar solo? ¿O has estado en una isla desierta como San Pablo? Solo una isla desierta que dice, perdí toda esperanza de vivir. ¿Viste? Entonces, ¿por qué comparamos o decimos que lo que estamos pasando es motivo de qué? De apartarnos. Recuerdo el que va a trabajar a la casa, estaba trabajando en la casa, dice, pues no sé, dice, yo también he pensado pedirle permiso a la pastora, porque uno dice de los congregantes les va a pedir permiso. Deme permiso faltar, dice, durante unos dos meses. ¿Y qué le dijo la pastora? Le dijo que sí, dice. Le dio chance de faltar 2 meses. ¿Cómo?
¿Cuántos vamos a pedir permiso? Ya lo tenían pensado, ¿verdad? El camino tiene que ser, aquí en el cristianismo, es llorando y caminando, tropezándose, raspado y sigue caminando. ¿No le dijo así el Señor? ¿Recuerdan? Al hombre que iba a enterrar a su padre, ¿qué le dijo el Señor? Señor, permite que vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a su muerto, pero tú sígueme, vámonos. ¿Y cómo? Llorando, pues llorando, pero vámonos. Así es nuestra vida. Jeremías 20, ya para acabar, Jeremías 20, versículo 7. Amén. Jeremías 27, y aquí vemos una oración muy sincera del profeta, una oración donde confiesa a Dios que él se enamoró de Cristo, fue seducido, y se atreve a mucho el profeta, mucho el profeta se atreve, porque la palabra seducir viene siendo como trampa, significa. Y dice así, 27, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué dice? Y no pude. No vas a poder sufrirlo. No vas a poder. Más que somos bien llorones nosotros. Lloramos por todo. Cuando el Señor va a tratar con nuestro corazón, no se va a poder. No se va a poder. Estás tratando con alguien más fuerte, más poderoso que nosotros. Amén. Él dijo, yo ya no quiero acordarme del Señor. Así lo dice, ¿no? ¿Dónde dice? 9. ¿Qué dijo él? No me acordaré más de él, y hablaré más de su nombre. ¿Cómo ve? ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Quién no se va a acordar de él? No me acordaré ni hablaré más en su nombre. ¿Pero qué dice? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Todavía luchó contra él, ¿no, hermanos? ¿Cómo somos de obstinados, de necios cuando de Dios viene? Y le resistimos a Dios. ¿Y qué se lo traté? ¿Qué sentía este hombre? Yo creo que el Señor le hablaba, no sé si en sueño o en revelación, decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Pero dice, no lo pude soportar. Y tuvo que volver a hablar otra vez ¿con qué? Con su vida de problemas y problemas, hasta que acabó sacrificado este siervo de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a Lucas. Lucas en su capítulo 24. Lucas en su capítulo 24. Amén. Versículo 32. Dice así, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Y mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, levantándose en la misma hora, volvieron, ¿qué dice? A Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Amén, hermanos, qué precioso. Cristo va a cambiar nuestros planes, nuestras ideas. Amén, hermanos. No nos apartemos del Señor, son cosas que llegan a suceder, que suelen suceder en el camino. Amén, hermanos. Pero como dice la palabra, nada que suframos en el camino va a ser de gratis. Todo tiene su recompensa, porque las pruebas, las luchas, las lágrimas, los lloros, la desesperación, la frustración, todo eso que suframos en el camino, el Señor lo va a recompensar si pasamos eso. Amén, hermanos. Entonces hoy estudiamos ¿cuál? Camino a Emaús. ¿A dónde querían ir los hermanos? A las aguas termales.
Y no es que yo diga que no pueden ir, le estarán arrepintiendo unos ahorita. No, sino que su idea de ellos era ya no regresar, quedarse ahí. Por eso el Señor se les presentó camino a Emaús. Amén, hermanos. Vamos a darle lugar. ¿Quién continúa de los hermanos? Hermano, adelante, hermano.